El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. A los menores de edad se les recomienda la compañía de adultos responsables para una mejor comprensión. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Alejandro José López Cázares, autor del libro Entre la pluma y la pantalla, reflexiones sobre literatura, cine y periodismo. Profesor, ¿qué podemos encontrar en este libro? Este libro es una recopilación de 9 ensayos. Hay una primera parte en la cual se recogen 3 ensayos dedicados a reflexionar sobre el periodismo y su relación con la literatura. Hay una segunda parte que está dedicada, dijéramos, a contextos y procedimientos. Por ejemplo, hay una reflexión sobre qué significa escribir en el mundo contemporáneo globalizado, o qué significa el guión como género de escritura. Finalmente hay una tercera parte dedicada a autores y a obras, y hay un ensayo dedicado a Jorge Luis Borges y su cuentística, otro dedicado a Hemingway y otro dedicado a una novela de Santiago Gamboa, un narrador colombiano. De manera que este libro viene a ser la recopilación de una larga seguidilla de trabajos, y los he acercado a un género que me resulta muy grato y muy interesante, que es el ensayo. Profesor, cuéntenos un poco más acerca de ese proceso creativo. ¿Cómo fue reuniendo estos ensayos hasta llegar a formar este libro? La vida en la academia nos lleva recurrentemente a distintos escenarios y espacios que van de las aulas de clase a seminarios, a eventos, a coloquios, y cada vez que esto ocurre hago un esfuerzo por dejar registro escrito de estos eventos, y posteriormente regreso sobre estos registros, trato de elaborar un poco el lenguaje de tal manera que los textos finalmente tengan una vocación divulgativa, una vocación de acercar estas reflexiones al público lector que no necesariamente vive en escenarios de academia. Este libro tiene 3 grandes apartados. Detengámonos un momentito en cada uno de ellos. En el primer apartado tenemos un primer ensayo sobre el periodismo literario, un género que me ha apasionado muchísimo, un género en el cual confluyen prácticas de escrituras que vienen de la literatura, es decir, el manejo de la palabra entendida como arte, y del periodismo, dijéramos, un tipo de escritura vinculada muy fuertemente a la sociedad inmediata. Entonces, el periodismo literario viene a engendrar una modalidad otra, es una escritura híbrida, es una escritura mestiza, si es posible decirlo de este modo, que trata de, dijéramos, transar con la palabra en términos estéticos, pero también de comunicarse con el público, dijéramos, masivo, pero también sabiendo que muchas instancias de la vida social a veces descalifican esta práctica o se sienten incómodas con esta práctica, y esa es la razón por la cual lo organicé de este modo y lo titulé de esa manera: Los 7 pecados del periodismo literario. Otro ensayo que hace parte de este primer apartado del libro tiene que ver con qué papel está jugando el periodismo en el conflicto colombiano, tan largo ya, tan degradado. Entonces es un poco qué tanto se registra y de qué modo esa realidad convulsa de nuestro país. Y hay otro ensayo que es sobre el periodismo cultural. ¿Qué va sobre el periodismo cultural? Dijéramos, ¿qué significa el término cultural aplicado al periodismo? ¿Lo hace diferente del periodismo cotidiano? ¿Implica un tratamiento distinto o solamente es un asunto temático? Es decir, se escribe periodismo cultural y se le llama así porque se ocupa de libros o de películas o de obras de teatro, en fin, o las bellas artes, o simplemente estamos hablando de una modalidad que obliga a pensar de un modo diferente el trámite con la palabra y el acercamiento al público.
En la segunda parte, Contextos y procedimientos, empieza con un artículo que se llama De la literatura en un mundo abarrotado. Háblanos de este artículo. Ese artículo obedeció a un seminario que se hizo sobre literatura y globalización y traté de reflexionar un poco en él sobre qué significa esta sobreoferta cultural inmensa que nos ha traído la globalización para el escritor. Quiero decir, en el pasado, dijéramos, era menos frecuente encontrar una abundancia tan grande de productos culturales. Íbamos a un cine, por ejemplo, y veíamos una película, pero hoy vamos a un multiplex y tienes a tu disposición 12, 15 películas. Del mismo modo, entras a la internet, por ejemplo, y es verdaderamente la biblioteca de Alejandría contemporánea. Igual sucede si vas a una librería, encuentras libros por montones y de todas las calidades y para todos los gustos, las revistas, el CD-ROM. Es decir, yo creo que tenemos a un público dijéramos, que vive un mundo abarrotado de productos culturales. Y eso genera que sea muy difícil para un escritor de literatura captar al público de hoy, dado que el tiempo se lo disputa con esta cantidad de objetos, además muchos de ellos extraordinarios, maravillosos. Entonces, esa reflexión que hago allí está ligada a, ¿habrá que escribir de otro modo? Cada época le genera a los escritores, cada siglo le genera a quien vive en la literatura unas preguntas distintas. ¿Cuáles son las que nos genera en el mundo contemporáneo esta particular manera de vivir la sobreoferta cultural, para decirlo de un modo más específico? Otro de los ensayos que usted trabaja se llama el guión Palabras de película. Háblenos de este ensayo. Resulta que hay una pregunta que surgió en los cursos de guión que trabajo con mis estudiantes en la Universidad del Valle, y es: ¿el guión puede ser considerado un género literario? La pregunta, antes de apresurarse a ser resuelta de un modo automático, en realidad engendra una reflexión, puesto que el guión es un tipo de escritura destinada a orientar un producto ulterior, una puesta en escena, audiovisual, teatral, radial, etc. Por tanto, el guión es una escritura de transición. El gran guionista Jean-Claude Carrière decía que es como una oruga que está destinada a convertirse en mariposa, pero una vez la mariposa abre sus espléndidas alas y nos ilumina con su colorido, la oruga como tal cae al suelo ya deshecha. Y es frecuente encontrar al final de un rodaje que los guiones están por el suelo, ajados, doblados, subrayados, en fin, porque ya han iluminado ese otro texto, que es el texto con el que se encuentra el lector, el texto audiovisual o la puesta en escena teatral. Por tanto, la palabra que se elabora en el guión no es una palabra definitiva, sino una palabra orientativa. El estatus estético de la palabra en el guión no es el que tiene en el texto literario, donde el lector finalmente se va a encontrar con esa palabra. Aquí no, aquí vamos a encontrar un tipo de escritura destinada pues, a los técnicos, a los actores, destinada a una gran cantidad de personas que trabajan en el mundo audiovisual o en el mundo teatral, y por tanto de lo que se trata es de comunicar efectivamente. La magia, la poesía, la iluminación del texto final corre por cuenta del director, del actor, etc. El escritor debe entender, el escritor de guiones debe entender que su misión es esencialmente comunicativa y no propiamente estética en el sentido literario del término cuando escribe un guión. Creo que difícilmente podría considerarse un género literario, dado que es un texto de carácter subsidiario, está al servicio de, mientras que en la literatura la palabra lo es todo, y el escritor se da cuenta de ello y lo da todo para el lector. ...350 cifrados armónicos funcionales para los cursos de armonía y solfeo. Autora Svetlana Bogtaver. Este es un método destinado a los cursos teórico-prácticos interesados en el mejoramiento del oído musical interno. Contiene cifrados armónicos para ser aplicados en el teclado, conjuntos instrumentales y con la voz. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.